Quiero que vaya al libro de Lucas. Ahí estará la palabra del Señor. Mientras usted busca el libro de Lucas, le quiero comentar que Dios no se manifiesta en los tibios. Dios no se manifiesta cuando alguien está en la orilla del mar. Ya voy a explicar el por qué. Porque el que quiere ser bendecido, el que quiere ser ministrado por Dios, tiene que meterse en lo profundo con Dios, no a medias. Solo los que dejan la comodidad, los que dejan, hermano querido, la pereza espiritual, y aquellos que se comprometen y avanzan la milla extra, como dice la palabra del Señor, solo aquellos van a experimentar la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aquellos que dan la milla extra. Es por eso que quiero predicar esta palabra, hermano amado, en esta tarde. Espero que usted entre en calor en el espíritu. Sé que todos venimos fríos de afuera, pero está en nosotros, hermano amado, de que la palabra haga efecto. No en el predicador, sino en uno. Como uno venga y reciba la palabra del Señor. Lucas 5, desde el versículo 1 en adelante, le vamos a dar lectura a esta palabra del Señor. Lleva por título La pesca milagrosa. Le daré lectura en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era la de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron a ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Padre, en el nombre de Jesús, he leído tu palabra, Señor, la cual ministraste en mi corazón para poder entregar este mensaje, Rey. Señor amado, en el nombre de Jesús, hoy no venimos a la iglesia por rutina y tampoco venimos por costumbre. Venimos porque necesitamos oír tu voz. Señor amado, rompe toda tibieza, toda comodidad espiritual, toda pereza, y llévanos a lo profundo contigo, Señor. Que esta palabra confronte nuestra vida espiritual. Que despierta esta iglesia, Señor. Que transforme corazones en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su asiento y disfrutemos de este mensaje de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Este mensaje, que es de la pesca milagrosa,
yo lo trasladaba a la iglesia actual del día de hoy, a la iglesia que Dios pone a ministrar, la iglesia Mincut, la iglesia universal, la iglesia que nos ve a través de las redes sociales. Porque hoy en día pasa algo dentro de nuestras iglesias. Y es que muchos no viven un evangelio real, viven un evangelio, hermano querido, de simpatizantes. Gente que simpatiza con las alabanzas, gente que simpatiza con las canciones, con venir, con el ambiente, con compartir, hacer amigos. Y poco a poco la gente se va convirtiendo en un espectador del evangelio. Y esto se va volviendo una rutina. Y es lamentable que muchos toman el evangelio como rutina. Y lo quiero yo plasmar, esta palabra, con esta pesca milagrosa. Y quiero que me vaya poniendo atención, hermanos amados, porque muchos vienen, se sientan, escuchan a este pastor histriónico, escuchan la palabra, se les predica el mensaje, se les enseña el mensaje de la palabra del Señor, pero siguen siendo igual. Tal cual, hermano querido, en algún momento de la vida entraron a la iglesia y así siguen muchos, no solo en esta iglesia, sino en muchos lugares, hermano amado, donde la gente escucha la palabra. Se sienta, viene a la iglesia, toca un instrumento. Muchos hablan hasta en lenguas, pero siguen siendo las mismas personas que llegaron el primer día a la iglesia. Es porque, lamentablemente, hermano amado, han vivido una rutina eclesiástica. Porque una cosa es venir a la iglesia y otra cosa muy diferente es meterte profundamente con el Señor. Y gente que quiere milagros, gente, hermano querido, que quiere que Dios haga prodigios, milagros. Y no es que Dios no exista, no es que Dios no haga prodigios y milagros. Es que falta compromiso. Falta, hermano querido, meterse más profundo con el Señor. Queremos bendición, queremos sanidad, queremos que Dios nos provea. Pero no queremos meternos profundo con el Señor. Queremos estar siempre en la orilla de espectadores. Hablaba ayer con un pastor y muchos piensan de esta manera. Pastor, yo no me meto muy dentro de la iglesia porque hay que cumplir muchos requisitos. Pastor, yo no me meto mucho en la obra porque tiene mucha demanda. Tengo que dejar muchas cosas de lado. Y tampoco quiero estar muy afuera porque me puedo enfriar. Entonces muchos viven un evangelio, hermano querido, desde la orilla. Desde la orilla. Porque la orilla es más cómodo. No hay, hermano querido, tanto que entregar. Soy solamente de la galucha. Desde ahí sirvo al Señor. Es más fácil, es más cómodo. No hay esfuerzo, no hay entrega, no hay sacrificio, no hay compromiso. Cuando Dios nos dice, hermano amado, en su palabra, que debemos meternos con todo en el evangelio. Ir más profundo, ir una milla extra. Cuando nosotros nos metemos más profundo con Dios, hay un cambio y se nota, realmente se nota en la vida del ser humano. Porque cuando uno, hermano querido, va más profundo, mire, yo no sé nadar, de verdad que es cierto, yo no sé nadar. Pero cuando uno, hermano querido, se mete al mar, se mete al agua, nada lo más profundo, tiene que haber algún esfuerzo, uno nada, se cansan, vienen calambres. Hay que resistir, hay que permanecer en el nado, porque si uno no permanece en el nado, ¿qué pasa? Te hundes y te mueres. Y muchos en el evangelio no quieren eso. Quieren estar más sencillos en la orilla, como hinchas en la galería, mirando el evangelio. No, si me gusta el evangelio, yo voy, me congrego, yo voy a la iglesia, pero ahí nomás. Muchos quieren ser bendecidos, pero sin compromiso. Cuando yo hablo de compromiso, no hablo, hermano querido, de su dinero, porque no predico plata. No hablo, hermano querido, de que usted diezme, porque eso usted lo tiene que hacer de corazón. A nadie se le pone una pistola en el pecho. Cuando yo hablo de compromiso, es rendirle al corazón al Señor, servirle a Dios en las buenas y malas. No solo cuando me queda tiempo, no solo cuando me sobra tiempo, o no solamente cuando tengo enfermedades o tengo una petición de oración, porque muchos sirven así al Señor. Por lo tanto, iglesia querida, lo que Dios tiene para nuestra vida no está en la orilla, está en lo profundo. Me recuerdo, hermanos amados, hace años atrás,
Estaba viendo estos canales de... donde salen los animalitos, ¿cómo se llaman estos canales? National Geographic, History Channel y todos esos canales. Y siempre cuando alguien quiere ir a buscar un tesoro en el mar, ¿a dónde se va? A lo profundo. Porque en lo profundo está la bendición. Y cuando yo hablo de lo profundo, hablo que debemos meternos más con Dios. Más oración, más entrega, más lectura bíblica, más compromiso, más, hermano querido, congregarse. Porque es fácil servir al Señor, hermano amado, desde la orilla. Es fácil decir, yo amo a Dios, yo sirvo al Señor, yo voy a la iglesia de vez en cuando. Pero no hay una entrega real. Y lo que dice aquí el escritor Lucas, el médico amado, el que escribe este párrafo, y lo relata. Él lo escribe, Lucas, en el capítulo 5. Y relata la historia de Jesús. Recordemos, hermano querido, que el ministerio de Jesús se inició a los 30 años de edad. Jesús tenía 30 años de edad cuando inició su ministerio. Y él ya había sido bautizado por Juan el Bautista. Según la historia, iglesia querida, él ya había vencido la tentación en el monte. Y después de eso él comienza a mostrar su gloria, comienza a mostrar su poder frente a la gente, frente a las personas. Levanta paralíticos, da vista a los ciegos, ¿cierto? Le da voz a los mudos. Y en ese contexto, dice la Escritura que la gente lo seguía, la gente creía en el maestro, en el rabí, y escuchaba que venía Jesús, el Nazareno, y la gente iba detrás de él, sobre todo los enfermos. Iban detrás de él, ¿por qué? Porque querían sanidad, querían bendición de Jesús. Dice la Biblia, dice la historia, que en ese tiempo había mucha gente que tenía comezón de oír de la palabra. Se aglomeraban en los montes para que Jesús les hablara sermones. Y en medio de ese mover, aparece esta historia. Esta historia donde aparece Pedrito, Simón. Pedro, que era un pescador, un hombre de esfuerzo, un hombre de pesca que conocía el rubro. Era un hombre, hermano querido, que sustentaba a su familia porque Pedro era casado. Para los amigos católicos, Pedro era casado. Sí, señor. El otro día tiraba un mensaje ahí en nuestro querido hermano de la suegra de Pedro. Amén. Pedro tenía suegra, y si tenía suegra era casado. Pedro sustentaba su hogar con la pesca. Entonces dice la Escritura que esta noche Pedro había salido a trabajar como cualquier día. Había ido, hermano amado, a la pesca. Estuvo, dice la palabra de Dios, que estuvo toda la noche trabajando, pero no pescó ni un solo pescado, ni un solo pez entró a la red. Toda la noche intentando y no vio ningún resultado. Quiero poner entre comillas que Pedro ya conocía a Jesús. Recordemos la historia que Pedro no fue el primero que conoció a Jesús, fue su hermano, fue Andrés. Andrés le presentó a Jesús. Por lo tanto, cuando viene Jesús esa mañana, porque había pasado toda la noche, Pedro trabajando, y viene Jesús en la mañana y habla con Pedro. Pedro no es que no haya conocido a Jesús, Pedro ya lo conocía. Escúcheme bien, conocía a Jesús, había tenido un encuentro previo con Jesús. Pero Pedro no estaba comprometido con Jesús. Lo había conocido, se lo había presentado a Andrés, pero no había un compromiso mayor con Jesús hasta esa mañana que Jesús se le presentó a Pedro. Y así hoy en día hay muchas personas, lamentablemente, que conocen a Jesús como Pedro, pero no se habían rendido ante Jesús. Pedro lo conocía, pero no se había rendido, no se había comprometido. Porque si se hubiese comprometido con Jesús, no hubiese estado pescando, hubiese andado con el maestro, hubiese sido su discípulo. Dice la Escritura que Pedro no había pescado ni un pececillo, ni uno. Me imagino que se había desanimado, porque estaba, hermano querido, cerrando el día, cerrando el turno, y no había pescado ni un pez. Y es ahí donde entra Jesús en la historia. Porque Jesús no aparece cuando está todo bien. Cuando está todo bien, el Señor te está de lejito. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero cuando uno está mal, ahí tiene que entrar en escena nuestro Jesús. Y dice la historia que Jesús sube a la barca de Pedro
y se mete a la realidad, a la historia, a lo que estaba pasando Pedro en ese momento. ¿Qué estaba pasando Pedro? Estaba desanimado porque no había pescado. Entonces Jesús va y le dice: Pedro, boga mar adentro. Boga. ¿Qué significa boga? Esa palabra boga significa remar hacia aguas profundas, dejando la orilla. Entonces lo que le dice Jesús a Pedro: Pedro, rema hacia adentro, rema hacia aguas profundas. Me imagino que Pedro quería descansar, toda la noche había trabajado. Pero ¿qué dice Pedro? Decide avanzar, decide salir de la orilla, decide salir de donde él iba a estar cómodo, iba a bajar y se iba a ir a descansar. Pero decide ir más adentro, ir a lo profundo, dejando la orilla, dejando la comodidad, para asumir el riesgo. Pero ese riesgo tenía un condimento que era importante. Era que no iba a estar solo, iba a estar Jesús con él. Escúcheme bien. Cuando Dios nos llama a ir a lo más profundo, es que debemos salir de nuestra comodidad. Y como cristianos muchas veces nos conformamos en servir a Dios, en congregarnos los miércoles, los domingos, y nos conformamos. Yo sirvo al Señor, voy los miércoles y domingos. Pero ¿qué más estamos haciendo por Dios? Presentamos ayuno por nuestras familias, leemos la Escritura en nuestros hogares, presentamos tiempo de oración. Dios nos quiere sacar de nuestra comodidad como iglesia. Por eso yo cuando hacía este mensaje decía: Dios mío, Señor, esta palabra es para mi iglesia, es para mí, para la iglesia Mincut. Porque muchas veces nos acomodamos solamente con decir: yo soy de Mincut, o yo voy a la iglesia los miércoles y domingos. Pero no estamos dando la milla extra, no estamos yendo más profundo con Dios, nos conformamos con ser parte de la iglesia. Y no es el evangelio, eso no es el evangelio. El evangelio siempre es ir más profundo con Dios. Por eso Jesús le dice: aparta la barca. O sea, antes de ir más profundo, el Señor nos dice primeramente: tienes que salir de tu comodidad. Yo le quiero hablar a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Más de alguno debe estar muy cómodo en su sillón, en su recámara, en su cama, acostado con el celular mirando. Dios nos dice que salgamos de nuestra comodidad. De que, hermano querido, vayamos más profundo, que nos esforcemos. Pastor, ¿cómo me esfuerzo? Ven a la iglesia, congrégate. Si yo sé, hermano amado, que muchas veces nos dan ganas de quedarnos en casa. Si yo no soy el superhombre, no soy el superhumano, hermano querido, que vibro y todos los días. No, hay momentos, hermano amado, que me dan ganas de quedarme en casa. Sí, porque soy ser humano. Pero es ahí donde viene esa lucha y tenemos que dar la pelea y dar la milla extra. Meternos más profundo con el Señor. Yo le digo a aquellos que nos ven a través de las redes sociales: vaya y congréguese. Si no basta que usted solamente nos vea, asista. No sea hincha del evangelio. Hay gente que está en la orilla, ahora me entiende, ¿cierto? Los que están en la orilla, ahora me entiende. Hay que meterse más profundo con el Señor. Por eso, hermano querido, Pedro estaba desanimado en esa mañana, estaba cansado, tenía sueño. Pero dice la palabra algo importante que nosotros muchas veces no hacemos. Pedro obedeció a Jesús. La palabra obedecer es tan grande para el cristiano, porque Dios, hermano querido, no nos dice más que otra cosa: obedecer. Aleluya. Entonces, Pedro estaba cansado, pero obedeció, corrió semilla extra. Y mire lo que dice la palabra del Señor, escúcheme bien. Mateo 5:41 dice la Escritura: y el que te obliga a llevar carga por una milla, ve con las dos. Ve con él dos más. O sea, la palabra de Dios nos habla, hermano querido, que si Dios nos pide algo, nosotros démosle el doble, el triple. No estoy hablando de dinero. La gente dice: el pastor está hablando de dinero. No. Estoy hablando de compromiso con Dios, de meterme más profundo. Porque, hermano querido, cuando uno se mete más profundo con Dios, al cristiano se le debe notar. Se debe ver de lejos aquel que busca al Señor. Esta hermana busca de Dios, este hermano busca de Dios. ¿Por qué? Porque se le nota en su rostro, en su cara. Anda siempre alegre, con gozo, con ánimo, buscando servir al Señor. Anda con alegría. Gloria al Señor. Jesús, cuando enseña, hermano querido, este texto en Mateo 5:41, y dice: el que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos más.
Jesús está enseñando en el monte, en el sermón del monte, ir más allá, mostrando una actitud de servicio, de amor a Dios y su obra. Dios no bendice al perezoso. Dios no bendice al conformista. Estoy hablando en el ámbito espiritual. El perezoso espiritual no ora. El perezoso espiritual no lee la palabra. El perezoso espiritual, hermano querido, no se congrega. Ese es un perezoso espiritual. Usted puede ser muy bueno para la chamba, para el trabajo secular, para rendirle a su familia, pero puede ser un perezoso en lo espiritual. No ora ni siquiera para darle gracias por los alimentos al Señor. Hay gente así. Dios honra y bendice al que obedece a la voz de Él y el que avanza una milla extra, aunque cuando muchas veces no tengamos fuerzas. Van a haber momentos, iglesia querida, que no vamos a tener fuerzas. No vamos a tener fuerzas. Pero el Señor nos habla a través de su palabra que debemos dar esa milla extra aunque no tengamos fuerzas. Por eso, iglesia querida, iglesia amada, hay mucha gente en nuestros templos que quieren ver a su familia, que quieren ver a sus hijos en el camino del Señor. Pero lamentablemente no van a llegar porque ellos todavía no cambian. Porque hay muchos que están dentro de la iglesia y todavía permanecen en la orilla. ¿Cómo van a llegar, hermano querido, sus familiares, su familia, sus hijos, sus cónyuges, si usted todavía no se mete mar adentro? Si todavía no boga mar adentro, como dice la Escritura. Queremos que nuestros hijos se congreguen, busca a Dios. Queremos que nuestros hijos, nuestra familia, nuestros cónyuges lleguen a la iglesia, busque al Señor. De la milla extra. ¿Quiere tener una casa transformada? Demos la milla extra, dejemos la orilla, dejemos la comodidad. Muchos hoy en día ven el evangelio desde la comodidad de la orilla, con una caipiriña y sentaditos ahí en la orilla. El evangelio es un evangelio, hermano querido, que transforma. Un evangelio que cambia, un evangelio que restaura. Pero para eso primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Cuando dice la Escritura, hermano querido, buscar el reino de Dios y su justicia, dice, primero debemos buscar el reino de Dios, primeramente. ¿Cómo quiere que Dios toque nuestro hogar? ¿Cómo quiere que Dios toque nuestra familia? ¿Cómo quiere que Dios toque, hermano querido, a su cónyuge? Si usted sigue viviendo en la orilla del mar, sigue siendo un simpatizante del evangelio, no ora, no busca al Señor. A lo mejor usted sí, gloria al Señor. Si alguien le está hablando al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dios no le responde al cómodo. Dios, hermano querido, no bendice al perezoso. Dios responde al que se esfuerza, al que se entrega, al que corre la milla extra. Pedro le dice a Jesús, en esta historia, Pedro le dice, toda la noche he estado trabajando y nada hemos pescado, le dice Pedro a Jesús. ¿Pedro lo intentó? Sí. ¿Pedro también se cansó? Sí. ¿Él se quería ir a descansar? Sí. Porque sus fuerzas se habían agotado, estaba cansado. Pero Pedro le dice algo poderoso a Jesús. Ok, mas en tu palabra iré. Esto, hermano querido, es interesante y es poderoso cuando Pedro le dice esta palabra, esta frase a Jesús, mas en tu palabra echaré la red. Es ahí donde cambia todo, escúcheme bien. Hay gente que deja de orar, hay gente que deja de buscar a Dios, hay gente que deja de creer porque no ve resultados en el instante. Gloria al Señor. Pero nunca lo hicieron rindiendo completamente su corazón al Señor. Y ahí se cumple la escritura que dice en el libro de Lucas, muchos de labios honran a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Por eso Dios nos dice una y otra vez, búscame, métete más profundo, da la milla extra, pero en mi palabra, conmigo. No lo hagas solo con tus fuerzas. Nuestras fuerzas, hermano amado, son limitadas, son finitas. Pero en el Señor nuestra fuerza, hermano querido, es poderosa en Cristo Jesús. Por eso yo le quiero comentar y le quiero predicar a usted que está viendo a través de las redes sociales.
Si en algún momento nos vemos cansados y nos vemos agotados porque no vemos resultados, el Señor nos dice en esta tarde: ve nuevamente en mi palabra y echa la red y verás resultados. Si debemos perdonar, perdonemos de verdad, de corazón. Intentémoslo otra vez en el nombre de Jesús. Si queremos ver resultados en nuestra vida, aprendamos a meternos profundamente con Dios. No veas a Dios, hermano querido, y sus promesas desde la orilla. Veamos las bendiciones de Dios en la profundidad de su espíritu. No vivamos sirviendo al Señor a medias, porque si vivimos y servimos a Dios a medias no veremos ningún resultado, iglesia querida. Debemos entregarnos totalmente al Señor, no a medias, no si tengo tiempo, no si me sobra el tiempo voy a congregarme, voy a asistir al templo, no según las circunstancias que me rodean. Dios nos dice, hermano querido, en esta tarde: ¿quieres que yo sea tu refugio? ¿Quieres que yo, hermano querido, te guarde, te bendiga, te prospere? ¿Sabe, hermano querido, lo único que nos dice el Señor en esta tarde? Corre la milla extra, métete más profundo, obedece a mi palabra. No es con tus fuerzas, es con mis fuerzas. Dice la Escritura que encerraron gran cantidad de peces cuando echaron en la red. Y no habían pescado en toda la noche, pero cuando fueron en el nombre de Jesús, dice que encerraron gran cantidad de peces. Lo que no pasó en toda la noche, en un momento se llenó de una manera tan extraordinaria que dice la Biblia que tuvieron que llamar a las otras barcas que estaban cercanas, porque no podían sacar todos los peces que había. Pero esto no sucedió en la orilla. ¿Dónde sucedió? Mar adentro, en la profundidad del mar. Cuando nos metemos en lo profundo con Dios, iglesia querida, veremos tremendas bendiciones de parte de Dios. Veremos tremendas bendiciones para nuestra familia, para nuestra vida personal, para nuestra vida espiritual. Y seremos llenos de la presencia del Señor. ¿Saben lo que dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchos quieren ver milagros, pero no quieren compromiso. Muchos quieren bendición, pero siguen viviendo en la orilla. Hermano querido, muchos cambian la presencia de Dios por comodidad. Cambian días de culto por dinero. Y después dicen: ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no cambia a mi familia? ¿Por qué Dios no cambia a mis hijos? ¿Por qué Dios no cambia a mi cónyuge? ¿Por qué mi familia no llega a la iglesia? Porque Dios no se manifiesta en cristianos superficiales, en vidas, hermano querido, de cristianos a medias. Dios no se manifiesta en personas que vivan en la orilla. Escúcheme bien. No cambie a Dios por la orilla. Lo sobrenatural, la bendición, los prodigios, los milagros están en la profundidad de Dios. Dice la Escritura, dice la palabra del Señor: dejándolo todo, lo siguieron. El verdadero milagro no fueron los peces. El verdadero milagro de esta historia no fue que la red se llenó de peces. El verdadero milagro de esta historia es que lo dejaron todo y siguieron a Jesús. ¿Qué pasa si Dios nos bendijera de una manera sobrenatural, una manera extraordinaria? ¿Qué pasa si nos llegara una herencia? ¿Qué pasa, hermano querido, si jugáramos el quino, el loto, la polla gol? Y nos ganáramos, hermano querido, tremendo pozo de dinero. Porque eso le pasó a estos muchachos. A lo mejor no eran dinero, pero dice la historia que tenían muchos peces, tanto que llamaron a las otras barcas. Para el ambicioso, para el que le gusta el dinero, para los Judas, ¿qué hubiese preferido? Los peces. Pero dice la Biblia
que ellos dejándolo todo, le siguieron. Este es el verdadero milagro de esta historia. No era los peces, no era cuánto pescaron. El verdadero milagro era la decisión que tomaron aquellos hombres esa mañana. El decidir seguir a Jesús. Y yo se lo digo con mucha autoridad. Es la mejor decisión que puede tomar el ser humano, es seguir a Jesús. Por eso, hermano amado, la palabra de Dios a muchos les incomoda. Porque la palabra de Dios, hermano querido, nos saca de nuestra comodidad, nos saca de nuestra rutina. La palabra de Dios, hermano querido, son para aquellos que quieren perseverar, para aquellos que quieren persistir, para aquellos que quieren avanzar la milla extra. Sin fuerza, muchas veces, hermano querido, cansado, muchas veces sin dinero en el bolsillo, con enfermedades, y aún así estamos dando la pelea. Y Dios ve todo eso, hermano amado, y Dios nos bendice a través de eso. Dice la Escritura que estos hombres siguieron a Jesús. El libro de Mateo capítulo 16 versículo 24 dice la Escritura: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El seguir a Jesús no es de emoción por unos meses, porque de emocionales están llenos los templos. De gente que se emociona por una palabra, de gente que se emociona por una alabanza, de gente que se emociona por un templo. Está lleno la iglesia, está lleno de gente así. Pero el seguir a Jesús no es una emoción de unos par de meses. No es una emoción, hermano querido, porque tocamos un instrumento. El seguir a Jesús, hermano querido, es una decisión real. No es por conveniencia que servimos a Cristo. Es por convicción y por amor a Él. No escuché ninguna, me parece que estoy solo hoy día en la iglesia. Si Dios nos bendice, sigámosle. Amén. Y si Dios no nos bendice, sigámosles igual. Si estamos enfermos, hermano querido, sigámosle a Cristo. Y si estamos sanitos, sigámosles igual. Porque mi fe, su fe, no, hermano querido, no está enlazada con la circunstancia que vivimos. Nosotros no servimos a Dios por los panes y los peces. Servimos a Dios, hermano querido, no por lo que Dios nos pueda dar. Lo servimos por quién es Él. Sí, Señor. Pastor, ¿quién es Jesús? La Escritura habla que Él es el pan de vida. Él es el Emanuel, el mediador, el buen pastor, el verbo, la roca eterna, el gran yo soy, el alfa y el omega, el principio y el fin, el camino, la verdad y la vida. Jesús. Él debiese hacer todo para nosotros. No podemos servir a Dios solamente cuando estamos enfermos, porque ha llegado gente a la iglesia cuando está enfermo y dice: pastor, ore por mí porque estoy enfermo, voy a venir a la iglesia para que oren por mí. ¿Y cuando está sano? Pastor, estoy sin trabajo, pastor, ore por mí porque necesito trabajar. Dios le da un trabajo y se olvidan. Muchos sirven a Dios solamente por los panes y los peces. Pero cuando uno se mete más profundo con Dios, esa visión tiene que cambiar. Ya no servimos a Dios por los panes y los peces, servimos a Dios por quién es Él y lo que Él ha hecho en nuestra vida. Él es el autor y consumador de nuestra fe. A Él servimos y a Él alabamos. Pedro estaba cansado. Pedro estaba agotado. Pero ¿qué dice la Escritura terminando el párrafo? Dice la Escritura que termina Pedro de rodillas ante el Maestro. Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro dice, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, porque soy un pecador. Aquí no hay solo un milagro. Hay una revelación tremenda que nos entrega la palabra de Dios. Que Pedro dejó de ver a Jesús como el mero profeta. Pedro empezó a ver a Jesús como el Cristo de la gloria, como el ungido, como el verbo hecho carne. Y cuando nosotros vemos a ese Jesús, hermano querido, de verdad y real en nuestra vida, eso debe cambiar todos nuestros sentidos. Nuestra prioridad ya tiene que ser Dios. Cuando Jesús se te revela como se le reveló a Pedro, uno se siente hasta indigno de orarle al Señor. El Señor cambia vidas, amén. El Señor hace caer orgullos.
El Señor quebranta corazones y por eso Pedro se arrodilló. Lamentablemente hay personas, hay gente que suma en la iglesia o que va a asistir a la iglesia, pero nunca ha tenido un encuentro real con Dios. Siguen estando en la orilla. Y en la orilla, iglesia querida, no hay transformación. En la iglesia, en la orilla no hay sanidad. En la orilla no hay cambios. En la orilla, hermano querido, no hay renuevo. En la orilla no hay bendición del Señor. Pero en lo profundo Dios se revela. En lo profundo Dios transforma. En lo profundo Dios levanta. En lo profundo Dios bendice. En lo profundo Dios te da una palabra de aliento. En lo profundo Dios te anima. Gloria al Señor. Por eso, iglesia querida, en esta tarde el sermón que les quise entregar es un sermón de exhortación a dejar de vivir en la orilla, a dejar, hermano querido, de estar guatita al sol en el evangelio y ser simpatizante. No, pastor, aquí estoy. Si no, metámonos profundo. Y vuelvo a insistir, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de su corazón. Que esté con el Señor, que vibre con las cosas de Dios, que a usted le duela no venir a la iglesia. Que se entristezca su corazón de no poder asistir, de que haga hasta lo imposible por venir a la iglesia, por sentarse, venir a escuchar la palabra, por venir a congregarse con los hermanos. ¿Me entienden, no? Que sea una prioridad para nosotros. Porque el que está en la orilla se va a conformar. Total, yo amo a Dios. No, yo soy de la iglesia, voy una vez al mes, pero soy de la iglesia Mincut. Ese está en la orilla. No se ha metido profundamente, no se ha comprometido con Dios, no ha entregado su corazón al Señor. Porque el que se mete más profundo, hermano amado, está aquí. Gloria al Señor. Por eso este sermón no es un llamado, hermano querido, un tirón de oreja, para que usted diga, el pastor nos tiró la oreja hoy día. No, es un llamado a salir de nuestra comodidad. A dejar de ser cristianos superficiales, a dejar de decir yo soy hijo de Dios, hermano querido, cuando nuestros hechos dicen lo contrario, a dejar de decir no, yo soy de la iglesia Mincut, cuando va a estar de mal y nunca. Gloria a Dios por los que vinieron. Pero Dios nos llama en esta tarde a comprometernos de verdad, a no ser cristianos conformistas, evangélicos, cristianos, hermano querido, seguidores de Cristo perezosos. Busquemos a Dios primeramente. Queremos que Dios trabaje en nuestra familia. Métete con el Señor. Ayuna, busca al Señor. Pastores, que no puedo. En el Señor todo es posible, hermano querido. Hay ayunos intermitentes que lo puedes hacer. ¿Cómo queremos entonces que nuestra familia cambie? ¿Cómo queremos, hermano querido, ver la gloria de Dios en nuestra familia? ¿Cómo queremos que en nuestros hogares terminen los conflictos, las peleas, las discusiones entre matrimonios, si no llevamos la gloria del Señor a nuestro hogar? Si no nos metemos profundamente con Dios. Dios tiene algo poderoso para cada uno de nosotros, bendiciones grandes, y no tan solo en lo monetario, no tan solo en lo económico. Dios tiene grandes bendiciones para cada uno de nosotros en lo espiritual. Y para que Dios nos dé esas bendiciones, iglesia querida, debemos dar la milla extra y meternos, como dice la Escritura, bogar mar adentro. Pedro lo hizo y sobreabundó la bendición para su barca. Usted decide si quiere seguir mirando el evangelio desde la orilla o se va a meter a profundidad con el Espíritu Santo del Señor. Iglesia querida, ya estoy terminando ya para que la pastora Daniela pueda entrar. Iglesia querida, no sirvamos a Dios a medias. No sirvamos a Dios desde la orilla. Metámonos profundamente con Dios. Comprometámonos con Dios y con su obra, hermanos amados. Que el evangelio no sea para usted ir al centro de madre. No, que no sea, hermano querido, esas reuniones que hacen los comités de vivienda, que una vez a la semana se juntan. El evangelio, hermano querido, es mucho más que eso. Es tener comunión con Dios. Métase más profundo. Queremos bendición, metámonos más profundo con Dios. Queremos ver la gloria del Señor, metámonos más profundo con Dios. Por eso Dios nos dice en esta tarde, es tiempo de dejar la orilla. Pedro ya conocía a Jesús. Jesús, hermano querido, había empezado su ministerio
Cuando llegó a esa orilla donde Pedro, me imagino que estaba sacando ya las cosas para irse a su hogar, y le dice: Pedro, déjame predicar un tiempo en tu barca. Predicó unos par de minutos en la barca de Pedro, y después de eso le dice: Pedro, boga mar adentro, vamos a buscar. Pero si ya había pescado, ya había tirado la red, trabajé toda la noche, no hay. Mete la red en mi palabra, yo voy contigo. Y si yo estoy contigo, dice el Señor, ¿quién contra ti? Y eso nos dice el Señor, hermanos amados. Cuando estamos con Dios profundamente en su presencia, la bendición llega y va a sobreabundar en nuestra familia. Pero para eso nosotros debemos obedecer al Señor y dejar de ser fríos, tibios, dejar de servir a Dios superficialmente, sino meternos profundamente con Dios y su palabra. Póngase de pie, iglesia querida. Vamos a orar por esta palabra del Señor.